Este vídeo está patrocinado por Surfshark, más en un momento. Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. El tiempo de los aranceles ha llegado. Los impuestos anunciados por Donald Trump ya han entrado en vigencia oficialmente. Sí, es cierto que Estados Unidos ha dado un respiro de 90 días sobre esos recargos adicionales que habían anunciado y que daban susto al miedo, pero cuidado con los espejismos. Básicamente, y resumiéndolo mucho, el orden comercial mundial ha cambiado. El 99% de los países del mundo tienen hoy en vigor un recargo general del 10% con Estados Unidos que antes no tenían. Bueno, en el caso de China, el recargo es del 125% en el momento en el que grabamos este vídeo. México y Canadá también han salido peor parados, y la gigantesca industria mundial del automóvil y la del acero y el aluminio se enfrentan a tipos del 25%. Estamos mucho peor que hace unas pocas semanas. Tras anunciarse el día de la liberación, los mercados sufrieron pérdidas multimillonarias. Y sí, parece que ahora se están recuperando, pero cuidado porque de nuevo puede que no se esté teniendo en cuenta el nuevo orden comercial mundial del que os hablábamos. Sea como sea, Wall Street no es el único que se ha resentido estos pasados días. En el propio corazón del Partido Republicano parece haberse desatado una batalla campal por el tema arancelario. Y tras días de mensajes contradictorios desde la Casa Blanca, con Bessent diciendo «hay que llamar a negociar», y Navarro diciendo «no hay nada que negociar», todo apunta a que, de puertas para adentro, una fuerte presión interna en el partido ha tratado de poner fin a esta segunda corriente. Y ojo, porque podríamos estar ante una auténtica rebelión en la granja. Los republicanos, sacudidos por los problemas arancelarios, comienzan a presionar a Trump. Las grietas están creciendo entre los republicanos del Congreso y el presidente Trump sobre su política arancelaria, con algunos legisladores buscando despojarlo de su autoridad arancelaria unilateral. Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debería haber hecho hace décadas. No seáis débiles, no seas estúpido, no seas un panicano, un nuevo partido basado en gente débil y estúpida. Sé fuerte, valiente y paciente, y el resultado será la grandeza. El presidente no ha tardado en llamar débiles y cobardes a los compañeros de partido que se oponen a su guerra comercial. A esos que tras la sacudida de las bolsas empezaron a tener serias dudas. Para Trump, él es el experto negociador y los demás no saben nada. Y esto no es algo que digamos nosotros, lo ha dicho él mismo hace apenas 48 horas. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand. Say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Pero es que esto es tan solo el principio. Pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Te has parado a pensar en todo lo que compartes cada vez que usas Internet? Porque, aunque no lo notes, cada página que visitas, cada app que abres, está recogiendo datos sobre ti. Y esos datos acaban circulando por ahí. Se venden, se cruzan y muchas veces se usan para cosas que ni te imaginas. Por eso nosotros usamos Surfshark, que además es el patrocinador de este vídeo. Y lo usamos porque es una herramienta sencilla, pero muy potente para proteger tu privacidad. Piénsalo así, igual que no dejarías la puerta de tu casa abierta, tampoco deberías dejar tu conexión a internet desprotegida. Con Surfshark todo lo que haces online va cifrado. Nadie puede ver dónde navegas, qué buscas o qué descargas. Además, con su herramienta Clean Web bloquea anuncios pesados y amenazas como malware o rastreadores. Y con Surfshark Alert, si en algún momento tu correo o tus contraseñas se filtran, recibirás un aviso al instante. Y si viajas o simplemente quieres ver contenido de otro país, también puedes conectarte como si estuvieras allí a través de sus más de 3.200 servidores RAM localizados en 100 países. Así, accedes a series, webs o servicios que de otra forma estarían bloqueados. Yo lo uso muchísimo, la verdad. Y lo mejor es que con una sola cuenta puedes proteger todos tus dispositivos, sin límite. El móvil, el ordenador, la tablet, la tele, todos. Incluso puedes compartir la cuenta con amigos o familiares y así os sale tirado de precio. Así que ya lo sabes, entra en surfshark.com/politic, acabado en K, o utiliza el código POLITIC al hacer la compra para conseguir 4 meses extra de Surfshark VPN. Lo tienes en pantalla y como siempre también en la descripción. Y ahora sí,
sigamos con el contenido de hoy. El cataclismo de los aranceles no solo está siendo un problema para los republicanos en el Congreso. El debate ahora ha llegado a los pasillos de la Casa Blanca, donde asesores y personas de confianza del presidente se están pegando palazos de todo tipo. Todos entendemos en la Casa Blanca y el pueblo estadounidense también que Elon es un fabricante de coches, pero en realidad no lo es. Es un ensamblador de coches. En muchos casos, si vas a su planta en Texas, una buena parte de las baterías vienen de Japón y de China, y la electrónica viene de Taiwán. Queremos que los neumáticos se fabriquen en Akron, que las transmisiones se hagan en Indianápolis, que los motores se produzcan en Flint y Saginaw, y que los coches se fabriquen aquí. Tras estas declaraciones del gurú arancelario de Trump, Elon Musk empezó a descargar todo tipo de calificativos hacia Navarro en su red social de X. Y así de repente se ha escenificado lo que ya era un secreto a voces: la ruptura dentro de los círculos trumpistas y la desvinculación de Musk de las principales decisiones que se están tomando. Y ojo, muy atentos porque el tipo se ha despachado a gusto. Navarro es un verdadero imbécil. Lo que dice aquí es manifiestamente falso. Peter Retardo. Me gustaría disculparme con los ladrillos por llamar a Peter Retardo más tonto que un saco de ladrillos. Ha sido muy injusto con los ladrillos. Retardo es peligrosamente estúpido. Ya veis, se ha quedado a gusto como un arbusto. Ahora bien, la cuestión es que de repente la cosa se ha convertido en un todos contra todos. Secretarios, asesores, senadores, representantes, gobernadores y lo que puede estar por venir. Donald Trump no ha cumplido ni 100 días de gobierno y ya está provocando lo que puede terminar convirtiéndose en todo un cisma dentro del partido. Y claro, entre el desplome de la bolsa, el repunte en el coste de la deuda que se ha disparado y que para muchos reducirlo era el fin último de toda esta aventura, los choques de Estados Unidos con medio mundo y ahora este tumulto de perros y gatos dentro del propio Partido Republicano e incluso en los mismísimos pasillos de la Casa Blanca, pues aquí en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. ¿Está Trump provocando una ruptura en el círculo rojo? ¿Quiénes son los republicanos que encabezan esta rebelión y qué buscan exactamente? ¿Podría el Congreso revertir los aranceles de Trump? ¿Acaso su propio partido quiere empezar a hacerle la cama al presidente? Pues de todo esto y más os vamos a hablar a continuación. Agarras a la silla que llegan curvas. Cuando Trump mostró su tabla de aranceles en la Rosaleda de la Casa Blanca, todo el mundo se quedó de repente en shock. Y sí, eso incluye también a muchas figuras republicanas. A priori no creían que el presidente realmente implementaría lo que en la práctica era casi un cierre masivo de la economía estadounidense. Por supuesto, la idea de muchos era que los porcentajes no eran más que grotescas amenazas para que el resto del mundo redujera sus aranceles hacia Estados Unidos y les diera ventajas regulatorias. Y de hecho, muchos países empezaron a llamar a la Casa Blanca diciendo: a ver, pero ¿qué demonios queréis? Incluso la Unión Europea le ofreció a Washington un arancel mutuo 0-0 en bienes industriales como punto de partida para arrancar la negociación. Pero la verdad, Trump seguía empecinado con sus dichosos aranceles. Aranceles que, insisto, frente a lo que se está diciendo, no han desaparecido. Y es que, en este caso, el presidente no podía ser más claro. Have offered zero for zero tariffs on cars and industrial goods. Is that not enough? Well, the EU, no, it's not. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. That's the reason it was formed. Ojo, porque esto parece querer decirnos que los aranceles han llegado para quedarse. Quizás no hablemos de tipos del 20 o el 30%, pero el 10% establecido ya nos hubiera parecido una salvajada hace apenas unas pocas semanas. Y por supuesto la tormenta no ha terminado. Trump parece empeñado en que los países se comprometan no a tener menos aranceles o trabas comerciales, de hecho es él quien los está poniendo, sino a eliminar el superávit comercial que tengan con los Estados Unidos. De hecho, esto es exactamente lo que Trump le dijo a uno de sus grandes aliados, Bibi Netanyahu, en su reciente visita a la Casa Blanca. El problema es que esto que pide Trump es simple y llanamente imposible de ejecutar, salvo que nos metamos de lleno en un esquema de planificación
planificación económica centralizada crónica. Tened en cuenta que la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, lo que le vendo menos lo que le compro al mundo. Si Estados Unidos quiere tener una balanza positiva con todo el planeta, el resto de los países deberían comprarle sí o sí mucho más de lo que les venden. Que por cierto, la balanza comercial a la que siempre alude Trump no tiene en cuenta los servicios. Y Estados Unidos es un enorme exportador de software, cine, música, un montón de cosas no materiales con las que gozan de un gigantesco y creciente superávit, pero que por supuesto Trump ha decidido omitir por completo. Lo mismo que también omite el enorme superávit en la balanza financiera que tiene Estados Unidos. Los capitales de medio mundo se invierten en las tierras del tío Sam, generando un montón de empleos, riqueza y nuevas oportunidades. Pero eso Trump, por supuesto, tampoco lo tiene en cuenta. Ahora bien, la cuestión es ¿cómo demonios el gobierno de un país puede garantizar el déficit comercial cero en bienes con Estados Unidos si la compra y venta de bienes y servicios está en manos de empresas y consumidores privados? Las exigencias de la Casa Blanca son técnicamente imposibles de negociar. Lo máximo a lo que se podría llegar en el corto plazo es que algunos gobiernos prometan aumentar la compra de productos energéticos o militares de Estados Unidos. De hecho, por ahí pueden ir los tiros también. El problema es que Trump cree que con el petróleo de Texas ya por debajo de los $65, lo que normalmente implica frenar nuevas inversiones en pozos, va a haber energía estadounidense para todos, lo cual no tiene mucho sentido. De la misma forma que tampoco tiene sentido pensar que te vas a ganar la confianza de otros países cuando no paras de darles bofetadas. Por mucho que hoy te llamen a la puerta, tened claro que los gobiernos de medio mundo ya están haciendo planes para distanciarse del tío Sam. Así que lo más probable es que lo que algunos creían que era una demostración de fuerza de negociación de Trump se convierta en un cambio total de paradigma comercial en el largo plazo. Y precisamente por eso decenas de think tanks, incluidos conservadores que llevan décadas luchando por la reducción de barreras comerciales y la rebaja de impuestos, están poniendo el grito en el cielo. Por supuesto, no hablamos de referentes woke, no, hablamos de organizaciones como la Tax Foundation, el Cato Institute o el American Enterprise Institute, entidades tradicionalmente vinculadas a los republicanos. Han sido ellas las que han empezado a presionar a los senadores y representantes para que hagan algo y pongan fin a esta deriva de Trump. No creo que eso sea una buena política económica. No soy fanático de los aranceles si el resultado es que nuestros socios comerciales aumenten los suyos y terminemos con aranceles altos en todas partes. Creo que ese es un mal resultado para Estados Unidos. Los aranceles son un impuesto para los consumidores y no apoyo aumentar los impuestos a los consumidores estadounidenses. Y ojo, porque el senador por Texas Ted Cruz lleva años siendo una de las figuras más combativas y uno de los referentes de esta nueva derecha alternativa de la que ha surgido el trumpismo. Y ahora hasta él ha salido a criticar abiertamente las políticas de Trump. Imaginaos cómo está el patio de revuelto. Cruz ha llegado a asegurar que si este rumbo se mantiene, las elecciones del midterm en 2026 serán un baño de sangre para los republicanos. Y sabéis que justo aquí llegamos al punto clave de toda esta historia. Porque claro, dado que los republicanos tienen mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, podríamos pensar que Trump cuenta en realidad con una especie de blindaje legislativo para hacer lo que le venga en gana. Y desde luego, así ha sido desde que regresó al despacho Oval. Sin embargo, su poder podría no ser tan grande. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, la mayoría republicana tiene una ventaja de solo 7 escaños, habiendo 2 vacantes, mientras que en el Senado la diferencia es de 6 asientos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que basta con que se produzca una mínima rebelión dentro del Partido Republicano para que ese blindaje legislativo se venga abajo. Y cuidado, porque el rechazo de Trump a la propuesta que le hizo la Unión Europea este pasado 8 de abril ha empezado a provocar movimientos de fichas en el Congreso.
Una decena de representantes republicanos se plantean desafiar a Trump con un proyecto de ley arancelaria. Al menos una decena de republicanos están considerando firmar el proyecto de ley del representante Don Bacon, republicano de Nebraska. Es una ruptura significativa con el presidente Trump, que ha amenazado con vetar el proyecto de ley. Representantes de Nebraska, Kentucky, Kansas, Alaska, Carolina del Norte e Indiana ahora estarían por brindar su apoyo a una ley para limitar los poderes arancelarios de Trump. Y aunque el presidente ha prometido vetarla en caso de ser aprobada, si lo hace, eso no generaría más que una ruptura todavía mayor dentro del Partido Republicano. De hecho, este movimiento, junto a la escalada del coste de la deuda, puede haber sido clave para que Trump haya finalmente pisado el freno este pasado miércoles. Y ojo, que tan solo hablamos de alrededor de una decena de representantes republicanos, que son los que se han manifestado ya, pero podrían faltar muchos más por asomar la cabeza si en sus distritos empiezan a cerrar fábricas o pequeños negocios como consecuencia de todo este tsunami económico. Hasta ahora, la estrategia de comunicación de la Casa Blanca ha sido tan caótica que muchos republicanos, como el mismísimo Ted Cruz, parece se han encomendado a las fuerzas del cielo y bueno, a Elon Musk en busca de sensatez. So when I talked about angels and demons, Elon is one of the angels. This is a good voice that is focused on U.S. jobs that I hope the president is listening to. I hope the president is listening to Elon Musk. De esta forma, el panorama republicano parece estar dividiéndose claramente en dos bandos. Por un lado estarían los demonios proteccionistas, donde podemos encontrar a Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca, el gurú arancelario de Trump, a Stephen Miran, el jefe de su consejo de asesores económicos e ideólogo del acuerdo de Mar-a-Lago, e incluso, por mucho que algunos digan lo contrario, a Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Luego, en la otra esquina estarían los supuestos ángeles del libre mercado, como Elon Musk o los senadores por Kentucky, Rand Paul y McConnell. También encontramos aquí a personajes externos pero muy influyentes, como el inversor Bill Ackman, uno de los grandes de Wall Street que respaldó a Trump el año pasado. Y mientras Ackman ha tratado de convencer al presidente de que sus aranceles podrían provocar un invierno económico nuclear, Musk ha perdido la paciencia con Navarro, tal y como vimos hace un momento. Y es que después de que el asesor económico de Trump cuestionara el compromiso de Tesla con la industria estadounidense, calificando a Elon como un montador de coches usando piezas extranjeras, Musk le ha tachado de retrasado en varios posts en su red social X. En fin, un galimatías de cuidado que ha provocado lo que os estamos contando. La rebelión en una parte del Partido Republicano, una pérdida de apoyo masiva a esta política y finalmente el frenazo de Trump. Y la cuestión, amigos, es que Trump, en cierta forma, podría haber empezado a quemar sus naves antes de tiempo. Ahora bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Pues bien, veamos. El castigo rojo. Como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y es que resulta sorprendente que tantos republicanos ahora se muestren preocupados con los aranceles de Trump, cuando el magnate viene insistiendo con esto desde el año 2023. Bueno, ¿qué digo desde 2023? Trump lleva dando la turra con los aranceles desde los años 80. Por supuesto, varios expertos y think tanks intentaron advertir de los efectos de una guerra comercial, pero ni en la convención republicana ni en el gabinete actual han conseguido evitarlo. Y el problema político ahora es que muchos de los estados que más estarían afectados por una guerra comercial son precisamente estados republicanos. Según varias estimaciones realizadas, los aranceles de Trump tendrían un efecto laboral devastador en varios bastiones republicanos y también en varios estados bisagra. Y no nos equivoquemos, aún con la pausa anunciada, los nuevos cálculos de Bloomberg estiman en un 24,7% el arancel medio a las importaciones en Estados Unidos. E insisto, la mayor parte de los estados afectados son o estados republicanos o estados bisagra. Pero es que aunque este panorama ya de por sí es muy malo para los republicanos, la cosa se podría poner mucho peor. Pensad que si Trump no da su brazo a torcer y el resto de países toman medidas de represalia, va a ocurrir lo que ya ha pasado con las contramedidas anunciadas por Canadá o la Unión Europea. Esto es, que las respuestas del resto del mundo se van a concentrar sobre todo en castigar productos que exporten los estados republicanos.
La Unión Europea impone aranceles a camiones, cigarrillos y helados estadounidenses para atacar a los estados rojos de Trump. La lista incluye productos agrícolas e industriales como la soja, la carne, el tabaco, el hierro, el acero y el aluminio para golpear a los sectores estadounidenses que más dependen de las exportaciones transatlánticas. La respuesta de Bruselas a los aranceles sobre el acero y el aluminio de Trump se ha centrado precisamente en castigar a los estados republicanos con el objetivo de que sea el partido el que le obligue al presidente a cambiar de rumbo. Como os podéis imaginar, lo que menos le gusta del mundo a un congresista es que sus votantes se cabreen porque están perdiendo dinero por culpa de ese representante. Porque hay cosas que la gente está dispuesta a pasar por alto, pero cuando se toca el bolsillo, cuando se toca el dinero y el modo de vida, entonces se viene marejada, lo que podría poner en juego muchos asientos en las próximas elecciones de mitad de mandato. Fijaos, solo el ataque a la soja de Estados Unidos que ha anunciado la Unión Europea afecta de forma relevante a 20 estados donde al menos hay un senador republicano. O también podemos hablar de las sanciones que se barajan contra Harley Davidson, cuyas plantas se encuentran en Wisconsin y Pensilvania, estados bisagra clave para las midterms dentro de 18 meses. Y por cierto, ¿queréis saber una pequeña maldad? El bourbon, que iba a ser castigado por la Unión Europea, finalmente parece librarse de este castigo precisamente porque los dos senadores republicanos de Kentucky han salido en tromba contra los aranceles. Está claro que los republicanos han empezado a verle las orejas al lobo con la batalla electoral de las midterm en el horizonte. Muchos ahora se preguntan si no le han dado demasiada vía libre a Trump, empavonándolo y desatando a un presidente sin frenos. Y por eso, como hemos visto en este vídeo, las primeras grietas parecen estar surgiendo. Trump, con sus aranceles, no solo está aislando a los Estados Unidos del resto del mundo, sino que también podría estar alejándose a sí mismo de sus aliados y de su partido. Pero por ahora el turno es para ti. ¿Crees que estamos a las puertas de una rebelión republicana? ¿Debería el Congreso estadounidense hacer algo para revertir los aranceles de Trump? ¿Puede el presidente terminar rompiendo con su partido? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te gusta este vídeo, háznoslo saber dándole al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y recuerda, entra en surfshark.com/politik o usa el código POLITIK al hacer la compra y consigue 4 meses extra de Surfshark VPN. Tienes el enlace, como siempre, en la descripción. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!